Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Gráfica. Bueno, chicos, entonces vamos a recordar los términos. Habíamos visto en la clase anterior que la división tiene los siguientes términos. El primer numerito se llama dividendo, el segundo número se llama divisor y la respuesta se llama cociente. El signo de la división es una rayita, ¿no es cierto? Y dos puntitos. La división quiere decir repartir, habíamos dicho, ¿no? En partes iguales. Es la noción, el concepto. Entonces, habíamos aprendido de manera horizontal. Hoy vamos a aprender cómo se realiza de la manera vertical. Entonces, 8 dividido para 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es igual a 8. Para resolver la división tenemos que saber la multiplicación, habíamos dicho, ¿no? Ahora vamos a aprender a hacerlo de manera vertical y es facilito, chicos, facilito. Ponemos entonces, aquí va a estar horizontal, acá voy a poner vertical. 8, vamos copiando 8 dividido. El signo de la división de manera vertical su símbolo es una línea larga hacia abajo. Bueno, no muy larga. Hacia abajo. Es porque está muy larga. Hasta ahí más. Ya, ese es el símbolo para hacer la división de manera vertical, ¿no? 8 dividido para 4. Ya. ¿Cómo es igual? Es igual a 2. Ya. Entonces tenemos aquí dividendo, divisor, cociente. Dividendo, divisor, cociente. Pero cuando hacemos para abajo, chicos, tenemos que poner cuánto es lo que sobró. Para eso tenemos que multiplicar este número por este número de acá. Y lo que hemos multiplicado aquí ponemos a debajo del dividendo. 2 por 4 es igual a 8. Entonces, eso que sale de la multiplicación de estos dos números, ponemos a debajo y realizamos una resta. 8 menos 8 es 0. ¿Ya? Entonces, a esto que tenemos acá, chicos, esto que ha sobrado, esto es la sobrita, ¿no? A esto se le conoce con el nombre de residuo. Digan todos, residuo. ¿Ya? ¿Qué es el residuo? El residuo es cuánto ha sobrado, lo que sobra, ¿no? En este caso sobra 0. Para entender esto, ¿no es cierto?, que hemos realizado, vamos a hacer la representación gráfica. Entonces, voy a explicarles que este numerito de acá, el primer número, equivale a los elementos, puede ser chicles, caramelos, dulces, naranjas, peras, etc. Y el siguiente numerito equivale, en este caso, para el ejemplo, pongamos niños, ¿ya? Y de deber voy a enviarles que hagan la representación gráfica de forma vertical y también representación gráfica. Y el segundo numerito va a representar a los niños, ¿no? El primer número a los elementos dulces, bombones, chicles. El segundo número va a ser los niños, ¿ya? Representación gráfica. Hagámosle con 8 caramelitos, ¿ya? 8 caramelitos. Vamos a poner aquí representación gráfica para no olvidarnos. Vamos a poner aquí representación gráfica. Voy a poner, a ver, representación gráfica. Vamos a hacer ahorita, en este instante, ya, chicos. Representación gráfica vamos a hacer con dibujitos, ¿no? 8 caramelitos vamos a dividir para 4 niños. ¿Entendido, chicos? Vamos a ver. Tenemos un caramelito, 2 caramelitos, 3 caramelitos, 4 caramelitos, 5 caramelitos, 6 caramelitos, 7 caramelitos, 8 caramelitos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caramelitos
vamos a dividir o repartir para 4 niños. 8 caramelitos vamos a dividir para 4 niños, ¿no es cierto? Vamos a dibujar ahora 4 niños, a ver. Un niño. Dos niños. Vamos a dibujar 3 niños y ahí sí sería 3 niños. Y ahí tendríamos 4 niños. Dibújenle facilito a los niños, ¿no? Entonces, si la mamita un día viene y trae, ¿no es cierto?, 8 caramelitos y la mamá tiene 4 niños, ¿cómo tendrá que repartir la mamá? En partes iguales para que no lloren, ¿no es cierto? Para que no digan, le dio más acá, no, todos reciben lo mismo. Para eso empleamos la división. Vamos a repartir los elementos caramelos para los elementos niños, ¿no es cierto? Para los niños. Y de manera igualitaria, o sea, en partes iguales para todos, chicos. Por eso es la división. Es repartir, pero no como quieras, sino repartir igual para todos. Uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, dice la mamá. Segunda vuelta. Otro para ti, otro para ti, otro caramelito para ti, otro caramelito para ti. Ya. Todos tienen 2 caramelitos, todos están contentos porque a todos les tocó a 2, ¿no es cierto? Está equitativamente repartido. Entonces, ¿cuál es el entendimiento del residuo? El residuo quiere decir la mamá, al momento que repartió los 8 caramelitos, ¿cuánto le queda en la manito a la mamá para seguir repartiendo? Pues no le queda nada, le queda 0 de sobra en la manito para seguir repartiendo. Ese es el entendimiento, chicos, ¿no? Entonces tenemos división de forma horizontal, la misma división de forma vertical y esta división en representación gráfica para entender mucho mejor. ¿Ha estado fácil, chicos? Muy bien, ha estado fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hacer de deber, voy a mandarles, chicos, lo que ya les mandé en la primera parte de la división. Van a hacer lo mismo, pero en representación. Van a hacer en forma vertical y también con representación gráfica. Yo les voy a ayudar la primera, la segunda y la tercera, y de deber queda para el resto, ¿no? Estas van a ser lo que falta. Lo que sobra va a ser el deber, ¿no? Vamos con la primera, les voy a ayudar. 4 dividido para 4. ¿Les parece, chicos? Vamos a hacer 4 dividido, ya, dividido para 4 es igual a 4 dividido para 4. ¿Cómo es la respuesta, chicos? A 1, porque ya hicieron, ¿no es cierto? Me toca a 1. ¿Por qué? Porque 1 por 4 es igual a 4, como ya explicamos en la clase anterior. Vamos a hacerlo de manera vertical. 4 dividido, ¿no es cierto? 4 dividido para 4 es igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1 por 4 es 4. Pero habíamos dicho que en la división de forma vertical tenemos que poner cuánto queda el residuo. Entonces para eso multiplicamos 1 por 4. Este multiplicamos por este. Pongamos signo de la multiplicación. Y lo que sale, lo que hemos multiplicado aquí, ponemos acá debajo. 1 por 4 es 4. Ponemos acá debajo. Y restamos después con el número de arriba. 4 menos 4... 0. Facilito. Y no se olviden, chicos, que esto que está aquí se llama residuo. No se olviden, chicos. Entonces sería dividendo divisor cociente. Dividendo divisor cociente. Y lo que sobra se le llama residuo. Vamos a hacer la representación gráfica, ¿no? Hagamos con el primer numerito, es el elemento dulce, chicle, caramelo.
pera, manzana, lo que ustedes deseen. Puede ser estrellitas o corazoncitos. El siguiente número va a ser elementos niños, ¿no? Van a ser los niños. Entonces, hagamos con estrellitas, ¿ya? Pongamos acá representación gráfica. Vamos a hacer la representación gráfica. Muy bien, chicos. Vamos a hacer la representación gráfica. Vamos a graficar, vamos a dibujar estas divisiones. Tenemos entonces 4. Hagamos con caramelos, bombones. Hagamos con bombones ya. Bombones vamos a repartir para 4 niños. A ver, tenemos un bombón, 2 bombones, 3 bombones, 4 bombones. Vamos a poner el palito del bombón. Aquí está un bombón, 2 bombones, 3 bombones, 4 bombones. Y vamos a repartirlo o dividirlo para 4 niños. A ver, vamos a repartir, vamos a dibujar ahora 4 niños. No se olviden que el primer numerito equivale a los dulces. El segundo numerito va a equivaler a los niños, ¿no? Entonces vamos a dibujar un niño. Dos niños, 3 niños, 3 niños y 4 niños. Ya, facilito. Dibujen lo más fácil posible. Entonces, 4 bombones. Vamos a repartir para 4 niños a como toca. Vamos a dibujarles, a ver. Uno para ti, ¿no es cierto? Podemos hacerlo con leches también. Uno para ti, otro para ti, otro para ti y otro para ti. Ya. La mamá ha traído 4 bombones y tiene 4 niños en la casa, entonces lo reparte de manera igualitaria o lo reparte igual para todos. Entonces a cada niño le toca a un bomboncito, chicos, ¿ya? Facilito, ¿no es cierto? Tenemos aquí la división horizontal, la misma división aquí de forma vertical. Y aquí la división en representación gráfica. El residuo quiere decir que cuánto le queda a la mamá en la manito para seguir repartiendo. Pues no le queda es nada en la manito para seguir repartiendo. Queda 0 en el residuo. El residuo es la sobrita. ¿Ya? Y les voy a ayudar la tercera y la última. 10 dividido para 5. Vamos a hacer, chicos, la ultimita que les ayuda, ¿no? 10 puede ser caramelos, chicles, bombones, lo que sea, chicos. Piensen con qué vamos a dibujar. 10. No me salió bien esto. 10 dividido para 5. ¿Para 5 era? Revisemos. 10 dividido para 5, sí. Está muy grande el 5. 10 dividido para 5 es igual... ¿A cómo tocaba, chicos? ¿Cuánto es aquí la respuesta? Aquí me dice 10 dividido para 5 a 2. Profe, van a decir, ¿por qué? Porque 2 por 5 es 10. Ya, eso ya saben, ya aprendimos en la primera clase de la división. Tenemos de manera horizontal, vamos a ponerlo de manera vertical ahora, ¿no? 10 dividido para 5. Ya, este signo de la división vertical tenemos acá, ¿no es cierto? En la página, tenemos en la página 156, ¿no? ¿Sí? Ya. 10 dividido para 5 niños es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 5 a 2 dije, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 5 es 10, ¿ya? Pero tenemos que en la representación de manera vertical poner el residuo, chicos. Para esto multiplicamos el número de abajo, que es el cociente, por el divisor.
pongamos signo de la multiplicación. Y lo que nos da de esto aquí, ponemos acá abajo. 2 por 5 es 10. Entonces ese resultado vamos a restarlo, ¿no? Ponemos el signo de la resta. 0 menos 0, 0. 1 menos 1 es 0. Ya, facilito, chicos. 2 por 5 es 10. Ya a la mamá le va a quedar en la manito 0 bombones o caramelos o lo que ustedes deseen poner de ejemplo en la mano para seguir repartiendo. Vamos a hacer, chicos, ahora la representación. La representación gráfica. Para entender, chicos, mucho mejor. ¿No es cierto? Para entender mucho mejor. ¿Ya? Vamos a hacer con 10. Hicimos con estrellitas ya. Hagamos con estrellitas ya. Ustedes pueden hacer con corazoncitos o con... Hagamos con naranjas. 10 naranjitas ya. Representación gráfica. Una naranja. 2 naranjitas. 3 naranjitas. 4 naranjitas. 5 naranjitas, 6 naranjitas, 7 naranjitas, 8 naranjitas, 9 naranjitas, 10 naranjitas. Ustedes haránle bien bonito pintadito ya. Yo voy a ponerle solamente el tronquito, nomás saben tener 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naranjitas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 naranjitas para 5 niños. Vamos a dibujar a 5 niños, a ver. Un niño. Ya. 2 niños. Ya. 3 niños. 3 niños. 4 niños y 5 niños, ya. 10 naranjitas vamos a dividir o repartir para 5 niños y dice que la respuesta es 2. Entonces viene la mamita del mercado con 10 naranjitas y tiene en la casa 5 niños y tiene que repartir. Para repartir las naranjitas va a emplear la división, porque la división dice que significa repartir, ¿no es cierto?, en partes iguales. Para que ningún niño se sienta mal, no tenga más de él o tenga menos, aquí tenga más. Todos tienen que tener igual. Entonces la mamita reparte, dice uno para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti, otro para ti. Otra vueltita. Otro para ti, otro para ti, otro para ti. Otro para ti, otro para ti. Entonces la mamá ha repartido a 2 naranjitas a cada niño. Y a la mamá no le queda en la mano es nada. Le queda 0 en el residuo. ¿No es cierto? ¿Ya? Este se llama residuo porque indica cuánto quedó. Para no olvidarnos, escribamos la palabrita aquí ya. Residuo, pongámosle. Residuo. Ya no se olvidarán, chicos, ¿no? Entonces, para terminar, tenemos nuevamente, repito, aquí está la división de manera horizontal, la misma división de manera vertical y la división misma así de forma en representación gráfica, ¿no es cierto? Con dibujitos para entenderlo. Cuando hacemos de forma vertical ponemos el residuo, porque no siempre queda 0, chicos. Ya vamos a ver el caso cuando no queda 0. Sabe sobrar aquí a veces, ¿no? Eso veremos para mañana en la tercera parte y última de la división. Sí, chicos, estamos... Si entendimos, ¿no es cierto? A ver, aquí parece que no se ha visto acá. Ahí está. A ver si vieron esta partecita. Os repito de pronto, ¿no? 10 naranjitas, ¿no es cierto? Están 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido para 5 niños. 1, 2, 3, 4, 5 niños. Respuesta toca 2 a cada niño. Ya. Cuando hacemos de manera vertical ponemos en el residuo lo que sobra, dije, ¿no? La mamita ha traído 10 naranjitas y al repartir a los 5 niños,
a cada niño le toca 2 naranjitas. Y a la mamá en la manito le quedan 0 naranjas para seguir repartiendo. Pero no siempre queda 0 en la manito de la persona que reparte. A veces queda 1, a veces queda 2. Eso veremos en la clase de mañana. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.